Aquella mañana específica, que comenzaba como tantas otras en la rutina acelerada de la ciudad, pocos sabían quién era realmente León Vargas. Para los registros públicos, no era más que el heredero discreto de una red de restaurantes familiares repartidos por varias regiones, negocios que habían crecido de manera sólida a lo largo de décadas, siempre asociados a la idea de tradición, comida honesta y un ambiente acogedor. León tenía poco más de 40 años, una apariencia demasiado común para alguien con tanto patrimonio. Cabello oscuro que empezaba a escasear, ropa neutra, postura contenida y la costumbre constante de observar más de lo que hablaba. En ese periodo de su vida, ya no frecuentaba sus propios restaurantes, confiando la gestión a supervisores y gerentes que prometían eficiencia y resultados. Aún así, algo le había estado quitando el sueño durante meses. Comentarios sueltos de exempleados, reseñas extrañamente contradictorias e informes indirectos sobre problemas internos comenzaron a repetirse con una frecuencia incómoda. Nada concreto, nada que pudiera llevarse directamente a un consejo administrativo, pero suficiente para crear una sensación persistente de que la imagen impecable que mostraban los números no reflejaba la realidad vivida por quienes trabajaban allí todos los días. Aquella mañana, León decidió que no haría llamadas, no enviaría correos electrónicos ni activaría auditorías formales. Se duchó temprano, se puso un pantalón sencillo, una camiseta sin marca y unas zapatillas gastadas, mirándose en el espejo como alguien a punto de cruzar una frontera invisible. Por primera vez en mucho tiempo, no saldría como dueño, sino como alguien a quien nadie reconocería, dispuesto a ver de cerca lo que normalmente quedaba oculto detrás de informes fríos. Mientras León atravesaba la ciudad conduciendo sin prisa, del otro lado de esa misma realidad, Manuela ya llevaba horas despierta. Tenía 26 años y un cansancio que no combinaba con su edad, acumulado por jornadas largas, pocas pausas y una vida organizada en función de la supervivencia. Vivía en un pequeño apartamento con su hermano menor, aún adolescente, y era el salario de ese restaurante el que sostenía casi todo. Alquiler, cuentas, material escolar y las emergencias que surgían sin aviso. Manuela trabajaba como mesera desde hacía más de 3 años, en aquel restaurante considerado modelo dentro de la red, conocido por el movimiento constante y los elogios de la gerencia regional. Para quien observaba desde fuera, parecía solo una empleada discreta más, siempre con el uniforme impecable, el cabello cuidadosamente recogido y una sonrisa contenida que surgía más por hábito que por alegría. Internamente, sin embargo, cargaba con la conciencia clara de su lugar en aquella jerarquía invisible. Era alguien que no causaba problemas, no se quejaba, no faltaba, y justamente por eso era constantemente puesta a prueba. Esa noche en particular, Manuela ya sabía que sería difícil. El restaurante estaría lleno, el gerente de turno era conocido por comentarios ásperos, y las comparaciones entre empleados ocurrían frente a todos, como si fueran normales. Aún así, respiró hondo antes de entrar, se ajustó el delantal, y se repitió a sí misma que debía aguantar un día más, no porque creyera que las cosas mejorarían, sino porque no tenía el lujo de renunciar. Cuando León empujó la puerta de vidrio del restaurante horas después, ninguno de los dos sabía aún que ese sería el día que cambiaría silenciosamente la vida de ambos. León entró al restaurante al inicio de la noche, cuando el movimiento empezaba a crecer y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el sonido constante de platos y cubiertos. Eligió una mesa discreta cerca del pasillo lateral, desde donde podía observar el salón sin llamar la atención. Se sentó con la postura relajada de quien no espera nada más que una comida común, pero por dentro estaba atento a cada detalle. Reparó rápidamente
En la organización rígida, en las miradas tensas entre algunos empleados y en la forma en que el gerente circulaba, fiscalizando más que orientando. Cuando Manuela se acercó para atenderlo, percibió de inmediato algo diferente. Ella hablaba bajo, con una educación medida, anotando el pedido con un cuidado excesivo, como alguien acostumbrada a ser reprendida por errores mínimos. Sus ojos delataban cansancio, pero también una concentración constante, como si siempre estuviera un paso adelante para evitar problemas. León agradeció, y en ese simple gracias notó un leve extrañamiento en ella, como si la amabilidad fuera algo raro allí. Cuando se alejó, él notó al gerente observándola a distancia, evaluando no el servicio, sino su postura, como quien espera un desliz. Aquello encendió una alerta silenciosa en León. Ya había visto ambientes exigentes, pero allí había algo más pesado, una tensión que no encajaba con un restaurante considerado ejemplar. A medida que avanzaba la noche, León empezó a percibir patrones. Empleados tratados de forma diferente delante de los clientes, bromas veladas sobre acento, apariencia y origen social, siempre dichas con una sonrisa que disfrazaba el desprecio. Manuela parecía ser el blanco más frecuente de esas pequeñas agresiones. Cuando un pedido se retrasaba, aunque no fuera culpa suya, la mirada de reprobación recaía primero sobre ella. Cuando algo salía bien, el mérito nunca se mencionaba. León observaba todo en silencio, sintiendo un malestar creciente. Aquello no era solo mala gestión, era una cultura sostenida por el miedo y la humillación cotidiana. En cierto momento, un cliente hizo un comentario áspero sobre el plato y, antes de que Manuela pudiera responder, el gerente intervino, corrigiéndola en público con un tono exagerado, casi teatral. Ella bajó ligeramente la cabeza, pidió disculpas y siguió trabajando, como si aquello ya formara parte del guión diario. León sintió una opresión difícil de ignorar. Conocía ese restaurante por los números, por los informes de eficiencia, por los elogios en reuniones. Nada de eso aparecía allí, en esa dinámica humana. Por primera vez comprendió que su distancia tenía un costo real, pagado por personas como Manuela. El momento que cambió el ritmo de la noche llegó de forma simple. León pidió un café después de la comida, ya cerca del cierre. Cuando Manuela llevó la taza, notó que él estaba leyendo el antiguo menú de la casa, aquel que casi nadie consultaba ya. Él comentó de manera casual que recordaba el restaurante cuando aún era pequeño, cuando el ambiente parecía más liviano. Manuela sonrió de forma contenida, sin profundizar, pero ese comentario abrió una grieta inesperada. Antes de alejarse, dejó discretamente una pequeña nota doblada junto al platillo. No mantuvo contacto visual prolongado, no explicó nada, simplemente siguió su camino. León tardó unos minutos en tomar el papel, como si supiera que aquel gesto cargaba algo delicado. Al abrir la nota, encontró pocas líneas escritas con letra firme, pero contenida. Manuela no citaba nombres ni describía situaciones específicas. Solo decía que allí dentro muchas cosas ocurrían lejos de los ojos de quienes podían cambiar algo, y que personas como ella aprendían temprano que hablar casi nunca valía la pena. Terminaba con una frase simple: aún así, a veces intentamos ser vistos. León sintió el peso de esas palabras más fuerte que cualquier denuncia formal que hubiera leído. En ese instante, León comprendió que no podría simplemente marcharse. La nota no pedía ayuda, pero llevaba una confianza silenciosa que lo colocaba ante una elección. Pasó el resto de la noche observando a Manuela con otros ojos, notando cómo se movía con un cuidado extremo, cómo anticipaba órdenes incluso antes de que fueran dadas, cómo evitaba cualquier confrontación. Todo en ella parecía entrenado para sobrevivir en ese ambiente. Al mismo tiempo,
crecía en él una admiración contenida, no por su misión, sino por la dignidad silenciosa con la que seguía adelante. Cuando el restaurante empezó a vaciarse, León pidió hablar con el gerente, aún manteniendo el disfraz. Hizo preguntas simples, provocando respuestas defensivas, escuchando justificaciones prefabricadas sobre disciplina y estándares de marca. Fue allí donde tuvo la certeza de que el problema no era puntual. La arrogancia tranquila de quien se sentía protegido por los resultados hablaba por sí sola. León salió del restaurante esa noche sin revelar quién era, pero con la decisión tomada. Sabía que aquella nota no podía ser ignorada sin que algo dentro de él se rompiera definitivamente. A la mañana siguiente, León regresó al restaurante, esta vez sin disfraces. Llegó temprano, acompañado solo de documentos y de una firmeza que pocos conocían. La revelación de su identidad cayó como un choque silencioso. El gerente intentó mantener la compostura, pero la incomodidad era evidente. León no alzó la voz ni hizo discursos largos. Pidió informes, escuchó a los empleados por separado, observó reacciones. Cuando Manuela fue llamada, entró a la sala con el mismo cuidado de siempre, sin saber qué esperar. Al verlo allí, reconoció al hombre de la noche anterior y por un instante pensó que tendría problemas. León habló poco, pero dejó claro que había leído la nota. Dijo que no buscaba culpables inmediatos, sino verdades. Manuela respondió con una honestidad contenida, sin dramatizar, describiendo situaciones como quien ya no espera cambios, solo alivio por ser escuchada. Con cada palabra de ella, León sentía la confirmación de que aquella cultura se había construido con el tiempo, alimentada por la indiferencia de quienes, como él, habían confiado demasiado sin mirar de cerca. Las consecuencias fueron rápidas y profundas. Supervisores fueron apartados, prácticas revisadas y el discurso de excelencia fue reemplazado por medidas concretas. Más que despidos, hubo un choque de realidad. Empleados que antes se sentían intocables, ahora debían responder por actitudes normalizadas. Para Manuela, sin embargo, el impacto mayor no vino de los cambios administrativos, sino de algo más íntimo. Por primera vez, alguien con poder real había creído en ella sin exigir pruebas imposibles ni exposiciones humillantes. León se aseguró de dejar claro que la nota no había sido un riesgo, sino un acto de valentía. Poco a poco, la postura de Manuela cambió de forma casi imperceptible. Seguía siendo discreta, pero ya no cargaba el mismo peso sobre los hombros. El ambiente aún estaba lejos de ser perfecto, pero circulaba una sensación nueva, que el silencio ya no era la única opción. Con el paso de las semanas, León y Manuela comenzaron a conversar ocasionalmente, siempre de manera sencilla. Él preguntaba por su hermano, por la rutina, por lo que ella esperaba del futuro, sin promesas ni segundas intenciones aparentes. Manuela, poco a poco, percibió que esas conversaciones no tenían la dinámica del favor o la gratitud. Él la escuchaba como alguien que realmente se importaba. Entre ellos surgió un vínculo extraño, inesperado, basado en el respeto y el reconocimiento mutuo. León empezó a ver en ella algo que nunca había asociado con su propia fortuna: propósito. Manuela, por su parte, comenzó a ver en él no al empresario distante, sino a alguien dispuesto a bajar del lugar cómodo para entender lo que realmente sostenía sus negocios. La relación no se construyó sobre gestos grandiosos, sino sobre presencia. León empezó a frecuentar el restaurante de forma transparente, conversando con los empleados, escuchando historias. Manuela ganó confianza para pensar en nuevos caminos, incluso fuera de allí. Cuando recibió la propuesta de un puesto mejor, con horarios más humanos, fue León quien la animó a aceptarla, aun sabiendo que eso cambiaría su rutina.
No hubo declaraciones dramáticas ni promesas vacías. Solo la conciencia de que esa conexión los había transformado a ambos. Sabían que lo que sentían no venía de la carencia ni de la conveniencia, sino del reconocimiento mutuo de algo esencial. En el último día de Manuela en ese restaurante, dejó el uniforme doblado en el armario y salió con la extraña sensación de cierre y comienzo al mismo tiempo. León la esperaba afuera, no como dueño, sino como alguien que caminaría a su lado a partir de entonces. No sabían exactamente a dónde los llevaría aquello, pero sabían que ese encuentro había cambiado la forma en que veían el mundo. Para León, nunca más sería posible administrar algo sin mirar a quienes realmente hacían que todo funcionara. Para Manuela, nunca más sería aceptable sentirse invisible. Al final, la mayor riqueza de León no estaba en los restaurantes ni en los números, sino en la valentía silenciosa que encontró en Manuela aquella noche común. Y Manuela aprendió que su dignidad, tantas veces ignorada, tenía un peso capaz de derribar estructuras enteras. Ese día específico no resolvió todo, ni borró el pasado, pero marcó el punto exacto en que dos mundos se cruzaron de forma definitiva. A veces es necesario descender al lugar más invisible para ver quién realmente sostiene todo en pie. Algunos meses después de aquel día decisivo, León percibió que nada dentro de él había vuelto a su estado anterior. Los informes seguían llegando, los números se mantenían saludables, pero ahora había algo distinto en la forma en que los leía. Cada dato llevaba rostros, historias y rutinas que antes pasaban desapercibidas. Empezó a visitar las unidades sin aviso, a conversar con empleados en horarios improbables y a hacer preguntas que iban más allá del desempeño. No era una estrategia de marketing ni un intento de redención pública, sino un cambio interno, silencioso, casi incómodo. En muchas de esas visitas recordaba a Manuela el primer día que la vio, la postura contenida, el cuidado excesivo por no equivocarse, la nota doblada entregada sin una expectativa real de respuesta. Ese recuerdo funcionaba como un freno constante, un recordatorio de que la distancia entre decisiones y consecuencias humanas era menor de lo que imaginaba. León comprendió tardíamente que su ausencia había permitido abusos y que asumirlo era parte del precio que debía pagar para seguir adelante con coherencia. Manuela, por su parte, comenzó a vivir una rutina distinta, aún desafiante, pero menos pesada. En el nuevo trabajo era tratada con respeto básico, algo que antes parecía un lujo. Todavía cargaba inseguridades antiguas, reflejo de años sintiéndose sustituible y silenciosa, pero ahora había algo nuevo: confianza. Empezó a posicionarse más, a reconocer su propio valor, incluso cuando la voz aún salía baja. El vínculo con León siguió creciendo de forma natural, sin prisa ni etiquetas inmediatas. Compartían largas conversaciones sobre elecciones, errores y límites, siempre conscientes de la diferencia de mundos que los separaba, pero también del puente invisible que habían construido juntos. No era una historia de rescate ni de salvamento. Era el encuentro de dos personas transformadas por una misma experiencia, cada una a su manera, aprendiendo a caminar lado a lado sin borrar quiénes eran. Con el tiempo quedó claro para ambos que aquel encuentro no había sido un azar vacío. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque algo esencial se había desplazado dentro de ellos. León nunca volvió a ignorar el impacto humano de sus decisiones. Manuela nunca volvió a aceptar ser invisible para encajar en estructuras injustas. Su relación no estuvo marcada por promesas grandilocuentes, sino por elecciones diarias, hechas con conciencia y respeto. Y al mirar atrás, ninguno de los dos romantizaba aquel día en el restaurante. Sabían que hubo dolor, miedo y demasiado silencio antes del cambio. Aún así, reconocían que fue allí,
en ese único día común donde todo comenzó a reorganizarse. A veces, la vida no cambia con grandes gestos, sino con alguien que finalmente escucha y alguien que, incluso cansado, decide hablar.